¿Qué pasa, familia? Yo soy Loco, bienvenidos a mi canal. Hoy nos acercamos hasta el puente y la burga de Pontevea. Dentro intro. Yeah. Como os iba diciendo, familia, nos acercamos a Pontevea para conocer un puente medieval del siglo XV. Durante los siglos XVIII y XIX se reconstruyeron 3 de sus arcos. También sufrió numerosas reformas, ya que este lugar fue escenario de múltiples batallas que lo dejaron bastante maltrecho, sobre todo durante la famosa Guerra de la Independencia. Aquí el río Ulla es donde hace frontera política entre la provincia de Pontevedra y la provincia de Coruña. Ya os he hablado del sitio, ahora vamos a verlo. Después de ver este puente, vamos a ver una fuente circular de principios del siglo XX, donde por un solo caño aflora una surgencia termal a una temperatura de unos 15 grados centígrados y una composición de sus aguas sulfurada, clorurada, sódica, que es muy apropiada para afecciones reumáticas de la piel y de los ojos. Bebida también es bastante apropiada para problemas de hígado. Según la tradición popular, un cura mandó construir la casa de baños y una fuente para que los pobres pudieran sanar alguna de sus calamidades libremente. Al morir el cura, una familia se hizo cargo de esta fuente y pretendió privatizarla. Pero obviamente el pueblo, no conforme con esto, consiguió ganar un pleito que consiguió hacer la fuente propiedad de una asociación vecinal. Años más tarde, la instalación de un oleoducto a escasos metros de aquí cortó la veta del manantial y truncó sus propiedades. De nuevo, la presión popular propició que se restaurara el manantial. Aquí también se conservan los restos en ruinas de lo que fue en su día el balneario, que fue abandonado en las primeras décadas del siglo XX, que era conocido como la Casa de Baños de Pontevea, Baños de Santa María o Baños de Santa Cristina de Bea. Ya hemos estado en el puente de Pontevea, ahora vamos a ver la burga de Pontevea. Pues nada, familia, este ha sido a Ponte, a burga de Pontevea. El puente es un sitio muy bonito para ir a ver, un sitio muy curioso, pero aquí en a burga hay un área recreativa, hay mesas, hay un río, un sitio muy bonito, que recomiendo mucho venir a verlo, sitio cojonudo para venir con la familia, pasar un día, para venir a comer incluso.
Aparte de que ya lo habéis visto en el vídeo, os dejo en la descripción las coordenadas GPS para que os sea más fácil llegar. Y nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí hacerlo. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado un poquitito más, suscribiros porque habrá muchos más vídeos como este. Y nada, familia, besos y abrazos para todos. Besiños, hasta luego. Down the river blue.